Hola muchachos, bueno, siguiendo con Marx, hoy vamos a tratar de definir 4 conceptos más que él maneja, que es la enajenación, la alineación y la conciencia del individuo, la falsa conciencia. Y también vamos a ver un poco lo que es el socialismo, que da paso a lo que es el comunismo, pero nosotros lo vamos a ver rápidamente como definición, porque el comunismo tiene como opiniones diversas y se entra como en una contradicción. Sin embargo, Marx es uno de los primeros que nos habla acerca de lo que va a ser el socialismo. Entonces, vamos durante las diapositivas yo les voy a ir explicando, ya saben, así como las definiciones concretas, y después de las diapositivas yo les explico de qué se trata, ¿ok? Ok, vamos a manejar 3 conceptos: enajenación, alineación y el socialismo. Vamos a empezar entonces a tratar de dar un concepto, ya saben, un poquito más teórico acerca de lo que es la enajenación, de acuerdo a lo que dice Marx en la cuestión de la sociedad capitalista. Vamos a tratar de definirlo con unas palabras más teóricas. Ya después de las diapositivas ustedes saben que yo les explico con ejemplos pues más de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué significa el término enajenación? Enajenación comúnmente se refiere a un sentimiento de separación, de estar solo y lejos de otros. Para Marx, la enajenación no era un sentimiento ni una condición mental, sino una condición económica, social, de las sociedades de clases, en particular de la sociedad capitalista. ¿Por qué es importante mencionar esto que tiene que ver con la cuestión capitalista? Bueno, porque muchas veces entendemos este término de enajenación cuando estamos, cuando por ejemplo nos dicen es que estás enajenado, como si estuvieras como aferrado a una cierta circunstancia. Entonces lo estamos viendo desde el punto de vista capitalista. La enajenación en términos marxistas se refiere a la separación de la masa de asalariados de los productos de su propio trabajo. Marx expresó primero esta idea de forma algo poética en sus manuscritos de 1844. El objeto que el trabajo produce, su producto, se presenta como algo opuesto a él, como una fuerza independiente del productor. La mayor parte de nosotros no es dueña ni de las herramientas ni de la maquinaria con que trabajamos, como tampoco de los productos que producimos. Estos pertenecen al capitalista que nos empleó, pero todo con lo que o sobre lo que trabajamos en algún momento provino del trabajo humano. La ironía es que donde quiera que miremos somos confrontados con la labor de nuestras propias manos y cerebros, y sin embargo estos productos de nuestro trabajo aparecen como cosas fuera de nosotros y fuera de nuestro control. El trabajo y los productos de nuestro trabajo nos dominan, en vez de lo contrario. En vez de ser un lugar en donde realicemos nuestro potencial, el lugar de trabajo es meramente un lugar al que nos vamos obligados a ir para obtener dinero, para comprar las cosas que necesitamos. Así que, escribió Marx, el trabajador se siente a sí mismo cuando no trabaja. Cuando trabaja, no se siente a sí mismo, se siente a gusto cuando no trabaja e incómodo cuando trabaja. Su trabajo, por lo tanto, no es voluntario, sino forzado. Es trabajo forzado. Es, por lo tanto, no la satisfacción de una necesidad, pero un mero medio de satisfacer las necesidades fuera de éste. Su carácter enajenado es demostrado claramente por el hecho de que tan pronto como la compulsión física o similar deja de existir, se le rehuye como a la peste. Ahora vamos a ver el concepto de alineación. Bueno, en su teoría de alineación, Karl Marx, el cual en distintas obras, sobre todo en manuscritos económico-filosóficos, hizo una suma profundidad el problema de la alineación. Parte de que ésta se caracteriza por las contradicciones de un determinado nivel de desarrollo de la sociedad.
Relaciona la alineación con la existencia de la propiedad privada y de la división antagónica del trabajo. Entendida de este modo, la alineación abarca toda la actividad humana, pues cada tipo de dicha actividad se convierte en un monopolio de un gran grupo aislado de personas, cuyo hacer es extraño a todos los demás miembros de la sociedad. Para Marx, el capitalista compra con dinero el trabajo de los demás y los obreros cambian la fuerza de trabajo, es decir, su mercancía por la mercancía del capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya con la cuestión de la alineación y de la falsa conciencia, es que muchas veces la falsa conciencia es eso, que nosotros adquirimos ciertos productos que a veces no están a nuestras posibilidades y que nos queremos creer burgueses, que tal vez no ganamos para poder comprarlos y sin embargo lo hacemos. Entonces a eso se refiere con la falsa conciencia. Ahora, si bien es que yo no tengo para un iPhone, bueno, yo lo puedo conseguir por muchas tiendas, aún así yo viva pagándolo durante 1 o 2 años, pero yo tengo eso que el gran capitalista o las grandes empresas me quieren vender. Eso es la falsa conciencia, ¿sí? A lo mejor, como yo dependo de mis papás, yo no me puedo comprar un iPhone con mi propio dinero. Pero bueno, a todo esto, Carlos Marx desarrolla algo muy importante que va a ser el socialismo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, cuando él estudia al hombre y todas estas cuestiones de que, bueno, se vuelve el mismo comprador del capitalista y el mismo consumista de todo lo que yo les acabo de decir, bueno, él se da cuenta que a los hombres los ven como unas máquinas también de hacer dinero, que no tienen ni sentimientos ni nada. Entonces, a él esto lo va a llamar la injusticia de clases, ¿no? A una lucha de clases. Entonces aquí es donde, bueno, explota lo que va a ser la revolución industrial, se hacen sindicatos y todo, y vamos a ver desde qué perspectiva él ve el socialismo, aunque bueno, el socialismo y lo que es lo que va a ser después el comunismo, forma una gran parte de la historia, ¿sí? Entonces vamos a tratar de definir lo que es el socialismo. Es una de las fases que lleva el establecimiento del comunismo. Según la teoría del materialismo histórico, sustituye el capitalismo para llevar al comunismo. El socialismo se define como un modo de producción donde el criterio para la producción económica es el valor del uso y se basa directamente en la producción para el uso, coordinado a través de la planificación económica, donde la ley del valor ya no dirige a la actividad económica y monetaria, por ende las relaciones en forma de valor de cambio, ganancia, intereses y el trabajo asalariado ya no funcionan. Los ingresos se contribuyen de acuerdo a la contribución individual a cada uno. Las relaciones sociales del socialismo se caracterizan porque la clase obrera va a tener el control de los medios de producción y de los medios de subsistencia a través de la propiedad social, por lo que el excedente social repercute en la clase obrera o en la sociedad en conjunto. A lo que yo voy con esto, muchachos, es que bueno, el socialismo y el comunismo fueron o son muy, muy criticados. Entonces, aquí lo que el socialismo tiene como característica principal es que la clase obrera va a tener en sus manos los medios de producción, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, las máquinas van a ser de ellos, la materia prima va a ser de ellos, etcétera, etcétera, para que no tenga que darle a ganar y se enriquezca nada más a una persona, ¿sí? Acuérdense que ayer hablábamos con un ejemplo que yo les di acerca de lo que un patrón puede pagarle a un obrero y todo lo que el obrero va a producir y que el patrón va a ganar hasta 15, 20 veces más que lo que le está pagando al obrero. Por lo tanto, esta es una desigualdad social, eso es lo que produce la desigualdad social. Entonces ahorita les explico con más específicamente y con ejemplos todo lo que yo les acabo de mencionar ahorita, ¿ok?
Bueno, muchachos, entonces ahora les voy a explicar las diapositivas ya con algunos ejemplos. ¿Qué quiere decir o a qué daba Marx la definición de enajenación? Bueno, la enajenación era que el obrero no se sentía como un ser pensante, como un ser racional, como un hombre con espíritu, con cierta crítica, o sea, no. A lo que va con la enajenación es que el obrero trabaja tanto y produce tanto que se siente parte de lo que son los medios de producción, o sea, parte de lo que es la maquinaria, ¿sí? A eso le llama enajenación. Trabajan tanto para producir que se sienten parte de la parte, incluso hasta parte del dueño también. Entonces, el mejor ejemplo, si ustedes no han visto el video del día de ayer, está en el video que yo les inserté de Los Simpson. Al principio ustedes van a ver cómo parecen como robots las señoras y los señores que están haciendo las fotografías, y están como robots, ¿no? Pintando, pegando y entregando, ¿sí? Porque a eso se le llama enajenación, que es tanto a lo mejor el orden que va a llevar el obrero, que son tantas las reglas que también se ponen para que produzcan, que ese obrero ya va a formar parte de los medios de producción, parte de la maquinaria, para que pueda crear y pueda generar los productos. Entonces esa es la enajenación, que se siente parte de... ¿A qué le llama lo que es alineación? La alineación la va a llamar que, bueno, ya el obrero ni siquiera va por voluntad al trabajo, ni siquiera va a lo mejor con cierta conciencia, sino que ya lo hace forzado porque tiene que cubrir sus necesidades, ¿sí? Entonces, como lo decíamos el día de ayer con el ejemplo que yo les puse, ¿cuánto se le paga a la clase obrera por crear a la mejor o armar un teléfono, por coser unos tenis, por coser mochilas, bolsas que son muy caras en el mercado y que les vuelvo a repetir? Fíjense en dónde están hechas y van a ver o que son chinas, o que son vietnamitas, o que son indias, o que son de Bangladesh, y ahora fíjense fíjense en el contexto social y político de esos países, ¿no? Entonces, a lo que voy es a eso, que es la alineación. Bueno, que incluso el obrero va a consumir esos productos que él mismo ha creado y los va a consumir a un precio, al precio que le va a dar el dueño, ¿sí? Los va a consumir a ese precio. Entonces a eso es a lo que se le va a llamar alineación. Y también hay algo que se llama falsa conciencia, que yo les fui mencionando en las diapositivas. ¿Qué es la falsa conciencia? Cuando nosotros queremos adquirir esos productos y que no tenemos el suficiente dinero, incluso por obtenerlos nos vamos a sentir de otro estatus social, o nos vamos a sentir parte de lo que va a ser la burguesía. La palabra burguesa y proletariado, bueno, pues se manejaron en esos tiempos de Marx. Entonces, bueno, todavía se siguen manejando, pero a lo que voy es que la clase burguesa pues es la clase con dinero, la clase que tiene los medios y las posibilidades. El ejemplo que yo les decía en las diapositivas, bueno, si yo tengo el iPhone, el último iPhone, porque yo lo quiero, a lo mejor porque me lo regalaron mis papás, etcétera, etcétera, pero si yo lo saqué en abonos en alguna tienda de Electra, de Coppel, y yo por eso me siento realizado porque yo tengo ese teléfono, a eso es a lo que Marx le llamaba la falsa conciencia. ¿Por qué? Porque no tienes para comprarlo, y de hecho tú lo vas a pagar 2 veces más caro que si lo hubieras comprado al contado. ¿Por qué? Porque no tienes el dinero, o sea, no ganas el dinero suficiente para poder adquirir ese teléfono o esos tenis, ¿no? Porque hay muchas tiendas de ese tipo que dan a crédito. Bueno, porque a mí, la falsa conciencia es esa, a mí me hace sentir diferente traer unos tenis de marca, una bolsa de marca, un reloj de marca, un teléfono. Es muy común los teléfonos, ¿no? Me voy a comprar un teléfono que va a costar 20,000 pesos, que ni siquiera sé qué funciones trae o para qué me va a servir, pero yo lo voy a adquirir. ¿Por qué? Porque es el de moda, porque
porque me va a dar incluso cierto estatus social, porque mis amigos me lo van a alabar, porque etcétera, etcétera. Entonces eso es a lo que Marx le va a llamar lo que es la falsa conciencia. Tú no tienes como noción de lo que estás adquiriendo, ¿sí? No tienes la noción de en cuánto te va a salir a 18 meses, supuestamente sin intereses. Entonces, a eso se le va a llamar también consumismo, ¿sí? También hay otro concepto que se maneja mucho, que es la plusvalía, que en nuestra definición era lo que yo les comentaba el día de ayer, ¿no? El patrón paga por hacer unos tenis 80 pesos al día y esos tenis se los va a vender en 2,500, ¿no? Entonces es como esa diferencia monetaria o esa diferencia que se hace entre lo que me va a salir, que lo fabriquen, que lo hagan, y en lo que yo lo voy a vender. Entonces, por eso Marx, él decía que había una injusticia capitalista, y él nos mencionaba acerca de que, bueno, hay obreros y ellos trabajan por sus necesidades, pero también son explotados por los patrones o por los burgueses. Aquí nada más está siendo rico una persona y los obreros viven en las mismas condiciones de pobreza. Entonces lo que él nos menciona con lo que es el socialismo y que da lo que es la teoría del comunismo es que él propone que debe de haber una conciencia de clases, ¿sí? Él creía en la igualdad de clases sociales. Si él bien decía, bueno, dice, yo no estoy, no es verdad que en el comunismo todo sea de todos, no. Hay diferentes ya ideas, diferentes versiones que ustedes van a encontrar, o incluso que ustedes lo han estado manejando en historia también, pero ustedes lo están viendo desde un punto de vista histórico y nosotros desde un punto de vista filosófico. Nosotros nada más estamos viendo así como de cuáles son sus inicios y en realidad cuál era el punto de origen, de qué nos quería hablar Marx. Entonces lo que Marx dice es que él en esta lucha entre de obreros y burgueses, pues va a existir una gran diferencia de desigualdad de clases, y que les vuelvo a repetir, solamente una persona se enriquece y los demás siguen en pobreza extrema. Entonces lo que él hace es como una conciencia de esas clases, y entonces es cuando los obreros empiezan a hacer sindicatos y empiezan a exigir sus derechos del trabajador, para que ellos tengan para que ellos como obreros sean vistos como personas y no como ciertas máquinas nada más de producción y de enriquecer a una sola persona. En el socialismo lo que él busca es que, bueno, todas las clases tienen derecho de tener sus propiedades, pero sin explotar al otro, sin explotar al hombre. Eso era muy importante en lo que Marx decía. Sí puedes tener incluso a lo mejor tu negocio propio, puedes tener ciertas propiedades, pero no a base del trabajo de los demás y de la pobreza de los demás. Esos son como los inicios de lo que es el socialismo, y lo que va a detonar a años posteriores, pues incluso hasta guerras, el comunismo en diferentes países, incluso en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces lo que Marx buscaba era ya como concientizar a la clase obrera de que tenían derechos y que tenían que formar leyes que los protegieran como obreros. Entonces, básicamente son los conceptos que se manejan. Les vuelvo a repetir, el comunismo da para más y va a dar a otras vertientes y a otros debates que también son muy interesantes, porque de ahí se viene
diferentes revoluciones, por ejemplo en España y aquí en México, que se ha manejado mucho ese concepto de que todo sea de todos, pero el principio de lo que dice Marx varía un poco. Entonces, pues básicamente esos son los conceptos que Marx manejaría aquí en lo que va a ser el socialismo, en lo que va a ser la alineación, la enajenación, y yo espero que les haya quedado un poquito más claro. Me gustaría otra vez que se volvieran a regresar al video de ayer para que ustedes entiendan lo que yo les estoy diciendo con esto. En el video de los Simpson es un ejemplo muy claro de todos los conceptos que yo manejé el día de ayer y el día de hoy, desde lo que es alineación, desde lo que es enajenación y desde lo que da paso a lo que va a ser el socialismo y el comunismo. Entonces, de todas maneras, nosotros vamos a seguir como aclarando y viendo estos puntos. Entonces, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Pues con sus propias palabras, ustedes me van a definir lo que es alineación y lo que es la enajenación y la falsa conciencia, que es muy importante. De hecho, en falsa conciencia me van a poner un ejemplo de lo que yo les estoy mencionando. Yo les di uno muy común, que es el del teléfono, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos para conseguirlo, pero que en realidad no ganamos para un teléfono como ese. Entonces, no ganamos en la cuestión de que yo tenga el dinero y yo vaya y lo compre en la tienda. O sea, dejo de comprarme otras cosas, a lo mejor hasta necesidades básicas, para que yo pueda dar el pago de ese teléfono. Entonces a eso se le va a llamar falsa conciencia, porque busco pertenecer a una clase a la que no pertenecemos. Entonces nos estamos viendo en el video del día de mañana y ya les dejé la actividad. Cualquier duda, pues ustedes me mandan un mensaje. Bueno, nos estamos viendo y entréguenme sus actividades por favor al correo correspondiente de cada grupo. Gracias, bye.